Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén ustedes. Hoy, siguiendo la ruta del método clínico, vamos a estar comentando sobre el tercer elemento. Ya hemos visto la importancia de los antecedentes patológicos personales y familiares. Revisamos la importancia del motivo de consulta y hoy nos vamos a centrar en un elemento que tiene que ser con una maestría bien fino, bien dedicado y se llama historia de la enfermedad actual. Es el momento donde el médico pone toda su expertise para centrarse en los principales motivos de consulta que trae su paciente. Y ahora vamos a aplicar algo de la medicina antigua y de la actual, de la contemporánea, y es la escucha activa. Ya le habíamos preguntado a nuestro paciente por qué había venido a la consulta, cuál era su principal queja. Y ahora le vamos a estar diciendo que nos explique sobre ella. Pero tenemos que ser muy cuidadosos y no interrumpir al paciente. Vamos a escucharlo detenidamente todo lo que nos tiene que decir sobre su enfermedad actual. Es muy importante. Define diagnóstico. Incluso cuando el paciente ya pareciera no tener nada más que explicar, nosotros vamos a hacer la pregunta, ¿alguna otra cosa? ¿Puede profundizarnos en relación con? Porque queremos que todo sea muy activo por parte del paciente y que nos explique bien cómo se siente. Una vez que mi paciente ha terminado su explicación de sus motivos de consulta fundamentales, es que entonces entra en juego la parte de la entrevista del interrogatorio médico. Y con mis conocimientos yo voy a interrogar sobre esos motivos de consulta. Recuerden que yo les mencionaba que podíamos colocar hasta 3 motivos de consulta, pero teníamos que jerarquizar por la urgencia, la gravedad y la resolutividad de los principales síntomas. Y hay uno de ellos que es el fundamental. Hay uno de ellos que cuando el paciente se va a ir de la consulta, él o el familiar nos va a preguntar, ¿y por qué tenía falta de aire? ¿Y por qué era el dolor del pecho? ¿Y por qué eran las palpitaciones? Entonces nosotros tenemos que averiguar muy bien todo detenidamente sobre ese síntoma para poder darle explicación al final al paciente y a la familia. Y esto lo vamos a hacer aplicando el recurso que nos enseñan en la carrera Alicia Fredusa, que es un recurso que fue utilizado para el dolor abdominal, pero es un recurso que se aplica a cualquier síntoma. Aunque no todo el recurso es aplicable a todos los síntomas, pero sí la gran parte de ellos. Recuerden que Alicia Fredusa significa cómo aparece el síntoma, dónde está localizado, cuál es su intensidad, qué carácter tiene, hacia dónde se irradia, cómo se alivia o se atenúa el síntoma, qué frecuencia tiene, cuánto le dura y de qué se acompaña. Entonces, esas preguntas son claves para cualquier síntoma que traiga mi paciente. Otro detalle. Recuerden también que vamos a hacer esta historia de la enfermedad actual desde un punto de vista cronológico, a medida que fue aconteciendo en el paciente. Lo primero que apareció, lo que va luego y así sucesivamente, sin violar ese recorrido porque esa es la historia de la enfermedad actual. Esta historia también tiene el nombre de anamnesis próxima. El motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual están incluidas dentro de la anamnesis próxima y los antecedentes patológicos personales y familiares constituían la anamnesis remota. Recuerden que es importante el detalle preciso en la historia de la enfermedad actual, que puede ser utilizado con un lenguaje técnico. Ya aquí podemos utilizar palabras técnicas de la medicina
para redactar nuestra historia de la enfermedad actual. Pero no olvidar que todo lo que precisemos en este momento nos va a ayudar para el diagnóstico hipotético presuntivo de nuestro paciente. Yo insisto en que esta primera parte, que incluye antecedente, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual y lo que vamos a ver próximamente, el examen físico, dan el 60 al 65% del diagnóstico de mi paciente. Pero la historia de la enfermedad actual, imaginemos un paciente que está llegando a la consulta con dolor precordial y yo, con solo escuchar las características de ese dolor, me inducen a pensar que se trata de una angina de pecho. Es muy interesante. Tengo gran parte del diagnóstico garantizado. Pero también tengo gran parte de mi tratamiento garantizado. Porque cuando el paciente me dice que el dolor le aparece al esfuerzo, cuando caminaba las escaleras y que le duraba 10 minutos y que se puso una tabletica de nitroglicerina debajo de la lengua y se le alivió, yo digo, esto es una angina de esfuerzo. Y yo sé que las anginas de esfuerzo llevan en su tratamiento un betabloqueador, un antiagregante plaquetario, un vasodilatador. Y todavía no he tocado al paciente, todavía no he examinado al paciente, ni le he realizado un electrocardiograma. Solo